Shalom a todos, bienvenidos una vez más, una oportunidad más. Espero se esté escuchando bien. Pues bueno, en esta noche vamos a tener este tema, prácticamente comenzando la otra sección de todos los temas de estudios que hemos estado trayendo a lo largo de estos videos. De antemano, muchas gracias por el apoyo a todos los que han comentado. Quizá no directamente pues he dicho algo, pero muchas gracias. Y pues bueno, en esta noche traemos hoy el primer tema acerca de la segunda sección de los 10 mandamientos. Voy a comentar rápidamente a qué me refiero para los que son nuevos, que vayan a escuchar este video. Estuvimos hablando acerca de qué era la Torá. Y estamos comenzando desde lo básico, que son los 10 mandamientos. Muchos de nosotros pues ya los conocíamos. Esos 10 mandamientos, como mismo Jesús, mismo Yeshua dijo, vienen prácticamente resumidos en 2 mandamientos principales, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Justamente tocante a este punto, he visto que muchas personas piensan que cuando se refiere directamente a esos 2 mandamientos, como que Jesús estaba dejando atrás toda la Torá, sintetizando en 2 mandamientos y que el resto quedaba prácticamente fuera. Pero eso no es lo que se estaba dando a entender en aquel pasaje cuando fue esa pregunta por parte del maestro de la ley, que él era, según la escritura dice que él era conocedor, ¿no?, de la Torá. Era alguien, un erudito se podría decir así. Por eso es que él le pregunta directamente cuál es el mandamiento más importante. Y él mismo responde que la respuesta de Yeshua, de Jesús, es correcta. Se asombra de la respuesta, porque no contestó nada más y nada menos que esos textos de la propia Torá. Recitó el Shema: escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aparte también el amor al prójimo, que si recordamos ahí muchos también toman, ¿no?, que es un mandamiento nuevo, pero eso ya venía desde la Torá. Eso ya estaba instaurado desde ese momento. Entonces, ¿a qué se refería realmente Jesús al decir que en esos 2 mandamientos se resumía toda la ley? Y es que estaba dándonos a entender la esencia de los mandamientos. Estaba dándonos a entender como si fuese el néctar, ¿no?, el jugo de los mandamientos. ¿Cuál era el resultado? ¿A qué enfocaban los mandamientos? En este caso, hablando del Decágono. Los primeros 4 mandamientos, que ya los hemos estado viendo, justamente el anterior video que hicimos, cerramos esa parte hablando del día de reposo. Sabemos que es: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni te hincarás otro dios, no usarás el nombre de Yahweh en vano y guardarás el día de reposo. En esos 4 mandamientos son enfocados directamente a la adoración de Dios. Y a lo largo de estos videos que vamos a tener, vamos a estar viendo la otra sección, hablando del amor al prójimo, que son ambas partes que mutuamente se complementan, que no puede haber una sin la otra, pero que nos ayuda a poder entender sobre a quién va dirigido realmente el mandamiento y que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Cuando uno no tiene otros dioses, cuando uno no hace idolatría, cuando uno honra el nombre de Yahweh y cuando ama y guarda el Shabbat,
es el resultado de que esa persona ha amado al Eterno con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y cuando uno honra a su padre y a su madre, no miente, no hurta, no comete adulterio, no desea lo ajeno, está amando a su prójimo. Entonces no es que Yeshua esté quitando el resto de mandamientos, sino que él está explicando, porque él era prácticamente un maestro de los más grandes, más bien del más grande de todos los maestros de Torah, él lo que enseñaba, su propia doctrina. Entonces él tenía este conocimiento. Y recordemos que él mismo dijo, tienen que seguir haciendo los mandamientos sin dejar de hacer aquellos. Y es que será muchas de las veces, como vamos a estar viendo en una parte de este tema, del problema de los maestros de la ley, entre comillas, porque ellos querían hacer mandamientos a su conveniencia, no en su complejidad, no en todo lo que conllevaba la obediencia a Dios. Por eso era el problema que Yeshua tenía con esos maestros de la ley, no que estuviesen guardando la ley, porque él mismo dijo, yo no he venido a quebrantar nada de eso, de hecho he venido a que enseñen, he venido a cumplirlo, y también nos incitaba a que nosotros hay que guardar los mandamientos y también enseñar a otros a guardarlos. Entonces es para aclarar esa parte, que como digo se utiliza mucho para decir que como que Yeshua vino a traer algo diferente, y no, él vino a traer una continuidad. Es algo que se mantiene prácticamente. Entonces, en esta noche pues vamos a tener el primer tema de esta segunda sección de los mandamientos para el prójimo. Y no es sino comenzando con el núcleo de la sociedad, con nuestra primera sociedad, que es pues la familia. Vamos a Éxodo capítulo 20, verso 12 para ver qué mandamiento vamos a estar estudiando en esta noche. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Este es el tema del día de hoy: la honra a los padres. Y es que vemos que en este mandamiento, como también más adelante vamos a leer literalmente, Pablo explica, es el primer mandamiento con una bendición, el primer mandamiento con una promesa que viene para los que guarden la honra a los padres, y es que ellos van a tener más tiempo, van a tener esos días alargados en la tierra que Yahweh les dio. Recordemos que en ese momento se refería a la tierra prometida. Cuando el pueblo guardase la honra, ellos iban a pertenecer ahí. Y hoy en día no es algo diferente, porque sabemos que nosotros esperamos un reino. Nosotros somos peregrinos, estamos como Israel. Estamos por llegar a un reino donde Yeshua va a ser el rey, va a ser el que va a regirnos a todos. ¿Y qué va a utilizar para regirnos? Obviamente la ley, la Torah. Entonces, ese mandamiento también está para nuestros tiempos, para que nuestros días se alarguen, no en esta tierra literalmente, que sí se podía también aplicar, pero principalmente en nuestra vida a posteriori, en nuestra vida con Yeshua, ahí es donde se va a alargar más el tiempo. Porque vamos a notar que hay una especie de conexión directa entre este mandamiento y la forma en la que nosotros tratamos a Dios, la forma en la que nosotros interactuamos con Dios. Porque es
hemos escuchado muchas de las veces en la propia escritura cómo llamaba Yeshua a Yahweh, le decía Padre, una interacción entre un padre y un hijo. Entonces, este mandamiento es importante, porque si nosotros efectuamos de una manera correcta la honra a nuestros padres terrenales, vamos a tener más fácil poder honrar obviamente al Padre Celestial. Pero si desde ese ejemplo, si desde esa práctica física que podemos tener con nuestros padres terrenales fallamos, por eso es que hoy en día nos cuesta tanto poder aceptar la honra al propio Dios. Y dentro de la honra encierra la obediencia. No es solamente decirlo, no es solamente de dientes para afuera. Es un sentimiento interno y que nos lleva justamente a la acción. Nos lleva a hacer esas obras que demuestren nuestro amor hacia la persona. Es ahí la incongruencia muchas de las veces de los que dicen, ¿no?, amar a Dios y están en contra de sus mandamientos. Y es que pongamos este ejemplo para que se entienda a qué me estoy refiriendo. A nuestros padres, nosotros les podemos decir obviamente y les debemos decir que los amamos. Pero ¿qué pasa si nosotros nos las pasamos diciendo que los amamos, pero si nos piden algo, si nos piden un favor, si nos mandan a algo, no lo hacemos? De hecho, Jesús puso ese ejemplo, ¿no? Recordamos aquel pasaje cuando habla de los dos hijos. Cuando el padre le dijo a uno, ve y trabaja en la viña. ¿Y qué le dijo el hijo? Sí, señor, yo voy para allá. Y no fue. Y apareció el otro hijo, que igual le dijo lo mismo, ve a trabajar a mi viña. Y dijo, no, ¿cómo crees? Yo estoy cansado. Pero al final fue. Y mismo Yeshua pregunta, ¿quién realmente hizo la voluntad de Dios? Porque lo que nosotros hablemos, lo que nosotros pensemos, nuestra doctrina, en este caso, tiene que estar conectada con la acción. Tiene que estar conectada con los frutos que demos, con las obras que hacemos. Tiene que estar conectado con eso. Esos son los hijos que realmente hacen la voluntad del Padre. Entonces, este es el ejemplo que pongo para que veamos de qué importante es este mandamiento y que nos pueda ayudar más a entender nuestra conexión con Dios, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Abba. Y cuando nosotros a nuestros padres terrenales podemos alcanzar la honra, va a ser mucho más fácil honrar también a Dios. Entonces aquí estamos viendo que es el primer mandamiento con promesa y nuestros días serán alargados, tanto pienso que en esta vida, pero principalmente cuando sea el reino de Yeshua, en la tierra prometida, así como para los israelitas se iba a alargar sus días y en la tierra prometida, así para nosotros en este mundo, obviamente hay que seguir, estamos en ese aprendizaje, ¿no? En este tiempo, en esta vida de carne y sangre, en este mundo terrenal, estamos en ese proceso de aprendizaje. Es lo que nos enseña prácticamente todo ese periodo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Nos enseña ese periodo de transformación interna de las personas. Ese periodo donde tienen, a ver si se puede decir así, de desintoxicación del mundo egipcio. Entonces, igual, en estos tiempos estamos en esa misma forma, quitando y dejando atrás nuestra vida como gentiles, nuestra vida entre gentiles. Estamos en ese periodo. ¿Para qué? Y mirando a qué? A la tierra prometida, que sería el reino de Yeshua, el reino milenial. Y en ese reino se va a seguir y se va a restaurar los mandamientos y todas esas
todas esas ideas, esas prácticas que se tenían en el tiempo de la Torá, en el tiempo de Israel, cuando estaban instituidos como pueblo de Dios. Todas esas prácticas van a regresar. Y esta práctica de la honra a los padres, que hoy en día se ha perdido. Hoy, estudiando este tema, realmente me impresioné de a qué nos estamos nosotros refiriendo. Nos damos cuenta que hoy en día se ha perdido muchos valores que se tenían. Y por eso no hay una guía clara, no hay un camino claro. Todos queremos hacer nuestra propia voluntad como rebeldes. Porque muchos de estos valores que podíamos pensar retrógradas, antiguos, es que ya estamos en otro tiempo, todos esos valores que se perdieron fueron el núcleo de nuestra sociedad, el núcleo de nuestra civilización, por eso llegamos a lo que llegamos. Y ahorita parece que estamos teniendo una especie de retroceso. Entonces vamos a continuar. Efesios capítulo 6, verso del 1 al 3, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, lo que le estaba comentando, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, lo que nos está comentando, ¿no? Lo que estaba diciendo hace un momento. Que la honra, la obediencia en el Señor a nuestros padres es justa. Y fíjense esa parte, en el Señor. Y es que, como les comento, hay una conexión intrínseca entre la obediencia a nuestros padres con justamente la relación que llevamos con Dios. Porque dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es decir, que en esta base tenemos que nosotros enfocarnos en la obediencia a nuestros padres, en la honra a nuestros padres, porque esto es justo. Y como les digo, si nosotros cumplimos eso, la promesa es que nos va a ir bien y nuestra vida será larga sobre la tierra. Entonces, lo que he estado comentando. Vamos a otro pasaje para seguir viendo esta conexión que les comento entre el mandamiento y Dios. Vamos a Malaquías capítulo 1, verso 6. Dice así: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Esto resume prácticamente lo que hemos estado hablando en otros temas anteriores, acerca de que nosotros nos referimos a Dios, a Yeshua como nuestro Señor, pero aquí mismo lo está diciendo Yahweh. O sea, tú me consideras a mí tu Señor. ¿Dónde está el temor a mí? Lo que hemos estado comentando. Y todavía nosotros nos preguntamos en qué hemos menospreciado tu nombre, en qué te hemos fallado. Y es que solamente nosotros damos títulos por darlos, pero realmente no los sentimos desde el corazón. Realmente no estamos convencidos de las palabras que salen de nuestra boca y de los títulos que le damos a Dios. Porque no es cualquier cosa. Decirle Señor implica que nosotros tengamos esa interacción con nuestro Señor, que le tengamos temor a Él. Por lo consiguiente, lo mismo a un padre. Dice, pues sí, pues, soy yo padre. ¿Dónde está mi honra?
Pero ¿qué pasa si nosotros ni honramos a nuestros padres terrenales? Mucho menos vamos a saber honrar al Padre Celestial. Si con algo tan básico nosotros se nos complica, ¿cuándo alcanzaremos a realmente hacer la voluntad de Dios? Porque dentro de la voluntad de Dios, pues prácticamente está la honra a los padres. Entonces, ahí habría un dilema dentro de nosotros si es que no cumplimos este mandamiento, si es que fallamos a la honra a nuestros padres terrenales, porque no entenderíamos cómo honrar al Padre Celestial. Si podemos nosotros tratar de justificarnos con las fallas que han cometido, de todos modos sigue la pregunta: ¿cómo a un padre terrenal, un padre que puede que cometa fallas, se nos complica mucho más mucho más se nos va a complicar a un Padre Celestial que obviamente no comete faltas? ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra interacción con nuestros padres terrenales, que muchas de las veces, como dice ahí mismo Yeshua, ¿qué padre le va a dar a un hijo un escorpión cuando le pide pan, o una serpiente? Obviamente no. Y de esa misma forma, un Padre Celestial no va a actuar de esa manera. Entonces no hay ahí ese sentido hacia nuestra propia conducta, si es que no estamos en obediencia o en la propia honra a nuestros padres. Porque va conectado prácticamente con la misma honra hacia Dios, el mismo temor hacia Dios. Vamos a seguir ahora a Colosenses capítulo 3. Vamos a tratar de ir rápido para no ser tan largo este tema. Colosenses capítulo 3, verso 18 al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahí el escritor de Colosenses nos está dando estas instrucciones hacia esta primera sociedad, al núcleo de la iglesia, de la congregación y del propio pueblo de Dios, que es la familia, el núcleo principal del pueblo de Dios, de la iglesia verdadera. Desde ahí comienza todo, y está dando instrucciones, hablando desde la madre, ¿no? Hablando desde la esposa, desde el esposo, y también pasando por los hijos. Que ahorita pues es lo que nos compete, hablar de cómo deben de ejercer su posición los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es agradable ante Él. Obedeced a nuestros padres, es agradable al Eterno. Es algo que a Él le gusta. ¿Y por qué? Porque Él ha dado varios papeles que se tienen que ocupar dentro de este primer núcleo, que es, como le digo, la iglesia. Nuestro hogar tiene que estar fundamentado en la roca, en la piedra angular. Como dijo Yeshua, ¿quién construye su casa sobre la arena? ¿No? Aquel que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque escucha estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las del Eterno. Y las hace. Cuando todos ocupan ese lugar,
que les corresponde en esta iglesia es que esa casa está fundamentada en la roca. Si venga lo que venga, no van a caer. Porque el que la sostiene es el Eterno, es Yahweh. Entonces cada uno tiene que ejercer su parte dentro de toda esta misión que se tiene. Eso también es un tema muy interesante que hablar acerca de la primera iglesia, de la iglesia verdadera, que comienza desde los hogares. Posteriormente lo estaremos comentando en otra ocasión, que es un tema que a mí me agrada mucho, ¿no? Entender cómo muchas de las veces nosotros nos hemos puesto nuestra mirada muy lejos de lo principal. Y si no hay un fundamento en lo principal, ¿cómo va a funcionar lo demás? Cada vez que venga alguna tempestad, cada vez que venga alguna tormenta, vamos a caer si no hay un verdadero núcleo, si no hay un fundamento. Entonces, a nosotros como hijos, dentro de todos estos papeles, nos corresponde la obediencia a nuestros padres en todo, y esto es agradable al Señor. Porque los padres tienen que estar instituidos, tienen que estar prácticamente estudiados en la propia palabra, en los mandamientos de Dios, y ellos son los encargados de la sostenibilidad de la familia. Son los encargados de proveer tanto, no sé, monetariamente, la comida, la salud, ¿no? En este caso me refiero a las medicinas, etcétera. O sea, la vestimenta, el lugar, etcétera. Pero lo principal, que también son proveedores, es de la palabra. ¿Por qué creen que antiguamente los que iban a las sinagogas, los que iban a escuchar de la palabra eran los hombres? Porque ellos tenían que ser los encargados de, cuando llegasen a su casa, esas mismas palabras que habían escuchado, compartirlas a su familia e instaurarlas como mandatos en su propia casa. Ellos tenían que tener conocimiento acerca de eso. Pero quizá también eso se haya perdido. ¿Y qué pasa hoy en día? Donde muchas de las veces quizá podemos vivir en esos núcleos que han sido dañados. ¿Tenemos ya ahora sí oportunidad para desacreditar el mandamiento? La respuesta es no. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, la voluntad de Dios, la idea original de Dios es que nosotros como hijos obedezcamos a nuestros padres, y eso es agradable a Él. Vamos ahora al Levítico, capítulo 19, verso 32. Dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Yahweh. Ahora aquí muchos podremos pensar, ¿no? Que es, a veces hoy en día es complicado hablar acerca de esto, ¿no? Más que nada porque a quien le gusta, ¿no? Sentirse ya viejo, sentirse una persona que ya tiene mayoría de edad, o sea, ya más grande. Pero bueno, en ese tiempo pues no era así. Era algo de alto valor. Una persona que pues ya tenía sus años. ¿Y qué punto quiero tocar con esto? Y es que, refiriéndome ahorita directamente a los jóvenes, como les digo, muchos valores antiguos se han perdido. Muchos valores del fundamento del pueblo de Dios y de la propia sociedad, la funcionalidad de la sociedad, se han quitado. ¿Y qué ha causado? Una distorsión. Ha causado innumerables problemáticas.
Dentro de estos valores, como estamos viendo aquí, se tiene el respeto a los mayores. Porque estas personas que ya llevaban pues ese tiempo, ¿no? Ya llevaban pues la vida, habían transitado, ya tenían conocimientos, pues eran personas de alto valor. Que pues en ese tiempo, a lo largo de su vida, pues habían adquirido sabiduría. Habían adquirido conocimientos por lo vivido prácticamente. Entonces era una honra a los mayores. Hoy en día la propia honra a nuestros padres ya no se efectúa, ya no se hace. Y es que hay mucha propaganda en contra de esto. Yo me impresiono, no me acuerdo con quién estaba hablando de este punto, ¿no? Pero yo le comentaba a esta persona, ¿te das cuenta que hoy en día la propaganda del propio entretenimiento tiene mucho enfoque en descalificar a las personas mayores, en descalificar a los padres? Veamos Disney, por ejemplo. ¿De qué están hablando hoy en día las películas que son dirigidas para niños? Voy a poner aquí 2 ejemplos que ahorita recuerde, quizá pues no la hayan visto, ¿no? Pero son películas que hoy en día se promocionan para niños, para las nuevas generaciones. Por ejemplo, Disney, que es una compañía que es dirigida prácticamente para niños, sus películas enseñan en muchas de sus filmes esta idea de que ya no tenemos que fiarnos por esos fundamentos de nuestros padres, de las personas mayores. Por ejemplo, está la película de Encanto, es un ejemplo. Está la película de Red. Y varias que tratan este punto, haciendo pasar a las personas mayores como ignorantes, como que no entienden esta nueva era, como retrógradas. Y hay una lista larga acerca de esta idea, ¿no? De este fundamento dentro de las historias de estas películas que hacen. Y no es casualidad. No es casualidad porque van formando dentro del pensamiento, ¿no? Dentro del niño, en este caso, del joven que ve esas películas, van formando esa espinita de que ya no te tienes que fiar con lo que los padres te dicen, de que ya no tienes tú que dejarte de ellos, ¿no? Por ejemplo, que ellos cometen errores y que tú tienes que seguir tu propio camino. Pero ahí se está distorsionando el mensaje. Si antiguamente dentro del propio pueblo de Dios, dentro del propio régimen del Eterno, se hablaba que delante de las canas, delante de las personas mayores, te ibas a levantar e ibas a honrar el rostro del anciano, hoy en día todas esas prácticas se pierden por esta propaganda en contra de valores fundamentales de la sociedad. E ideas como estas se toman como retrógradas. Por eso es que se ve una generación que les cuesta trabajo regirse a la honra de sus padres. Antes era impensable siquiera poder ser rebelde. Antes era impensable levantarle la mano a tu padre o a tu madre. Era impensable. Hoy en día vemos muchos casos de esto, lamentablemente. Vemos hijos que han matado a sus padres, hijos que se han peleado, se han golpeado con sus padres, hijos que han insultado a sus padres, que les han deseado la muerte.
hijos que desamparan a sus padres, que les es más fácil, por ejemplo, a su madre o a su padre ya anciano, dejarlo en un asilo que hacerse cargo de ellos. Es lo que nos presenta esta sociedad. Aunque eso último pueda sanar para muchos, que no está mal, pero eso no se hacía en el tiempo de la Torá. Eso no se hacía dentro de la voluntad de Dios. Porque las personas mayores eran de gran importancia. Y se tenía que tener la honra a ellos. Entonces, esta sociedad pues nos presenta este punto de vista. Y muchos están cayendo, muchos estamos cayendo dentro de eso. Muchos pensamos que podemos llegar a la rebeldía. Que por los errores que se hayan cometido, que nosotros tenemos algo nuevo que traer. Que ellos no entienden los tiempos en los que estamos. Pero algo que tenemos que tener bien en mente es que lo que funcionó en su tiempo va a seguir funcionando hasta el día de hoy. No querer quitarlo, porque es algo que prácticamente sostuvo la sociedad, sostuvo a la humanidad. Vamos a ver qué pensaba Yeshua acerca de los que enseñan a no honrar a sus padres. Y es que muchas de las veces no es directo, o sea, no es directamente que se hable, ¿no?, de este punto de deshonrar, ¿no? Porque nos los barnizan, nos los encubren así de tal manera que pensemos que estamos haciendo un bien. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 15, verso 3 en adelante, dice: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Fíjense qué palabras tan fuertes está diciendo Yeshua. O sea, la honra a los padres era un mandamiento delicado, porque el que llegue a maldecir a su padre o a su madre va a morir irremisiblemente. No es solamente una llamada de atención, no, llegaba hasta la muerte el quebrantamiento del mandamiento. Pero ¿qué estaba pasando aquí? En el contexto, Yeshua estaba confrontando nuevamente a los maestros de la ley. Querían acusarlo de que según él estaba quebrantando un mandamiento, pero él les estaba aquí mostrando que ellos sí realmente estaban quebrantando un mandamiento con tal de guardar su propia ley de hombre, sus propias tradiciones. Versículo 5. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, fíjense, Yeshua les dice: hipócritas. Se dirige de esta manera a las personas que dicen seguir a Dios, pero no hay ese cumplimiento real a los mandamientos. Aparte, vemos aquí un ejemplo acerca de lo que comentaba. Cómo hoy en día también de esa manera meticulosa se ha presentado ese rechazo hacia las personas de autoridad, hacia nuestros padres. Por ejemplo, en este caso se hablaba del corbán, de la ofrenda a Dios. Y Yeshua les dijo: hipócritas. ¿Por qué? Podemos preguntarnos, ¿por qué si era una ofrenda para Dios?
Pues porque aquí lo que hacían era realmente deslindarse de las responsabilidades que tenían como hijos. Obviamente ofrendar a Dios es bueno, pero aquí ellos utilizaban el nombre de Dios como parapeto para no ayudar a sus padres en los tiempos de necesidad. Y esto le molestó mucho a Yeshua. Entonces hoy en día es igual. Hoy en día, entre comillas, de los derechos que tenemos, de esta nueva sociedad que se levanta, del progresismo, se intenta quitar estas mismas ideas, utilizando frases frases encubiertas para que pensemos que estamos haciendo un bien, que somos responsables por meter a nuestros padres a un asilo. Cuando realmente luego hay casos, ¿no? De gente que pues ha dejado prácticamente a sus padres a lo que pase. Pero de todos modos la Biblia nunca habló de eso. La Biblia habló de que nuestra responsabilidad como hijos tiene que ver también en esa parte. Si ellos estuvieron en nuestro tiempo de vulnerabilidad, también nos corresponde estar en ese tiempo de ellos de vulnerabilidad, porque eso es nuestra honra a ellos. Ahora, hay muchos casos, ¿no? Tampoco quiero que se me malentienda. Hay diferentes casos, no todos son iguales. Me refiero principalmente a las personas que mandan a sus padres a un asilo, pero porque no quieren tener esa responsabilidad. O sea, porque no quieren ellos ayudarles. Es lo mismo que estamos viendo. Ese es mi punto acerca de esto. Que para quitarse ellos algún apoyo que les puedan dar a sus padres, no, ellos los dejan y les es más fácil meterlos y ya olvidarse de ellos. Eso sí está mal. Eso sí es una deshonra. Porque, como les digo, si ellos estuvieron en nuestro tiempo de vulnerabilidad, si nos cuidaron, si nos proveyeron, también nos corresponde a nosotros ayudarles en el tiempo de su vulnerabilidad. Entonces, una de las palabras más fuertes que dirigió Yeshua, de estas exhortaciones más fuertes que dio Yeshua, fue a los que deshonraban a sus padres. Ahora vamos a otro punto. Muchos conocemos o hemos escuchado acerca de Salomón. Salomón, pues, es considerada la persona más sabia del mundo, porque es lo que justamente él le pidió al Eterno, le pidió sabiduría. Y a lo largo del libro de Proverbios, que fue escrito justamente por él, se nos habla en muchos pasajes acerca de este punto. Entonces, dentro de la sabiduría también se nos habla de la honra a los padres y de la obediencia a los padres. Vamos, por ejemplo, al libro de Proverbios, capítulo 23, verso 22. Dice así: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecéis. Lo que le estoy comentando. Hay un video que posiblemente lo voy a buscar y lo voy a compartir donde hay justamente una mujer, ¿no? una persona mayor que ha sido desamparada pues por sus hijos. A continuación lo voy a poner para los que vean este video, pues lo vean y sepan de qué estoy hablando. Yo tuve 16 hijitos. ¿Y de los 16 ninguno está con usted aquí? Ninguno. Todos quedaron afuera. Ninguno se preocupa por usted, abuelita. Ni saben si vivo o no.
¿Qué es lo que come aquí? ¿Quieres de ver cosa como? Hice frijolitos remolidos en el molino. Tan calientitos. Tan calientitos ahorita, mira, tiéntelo usted. ¿Y esta es su única comida, abuelita? Hago esto o corto un nopalito viejo. Oiga, me gustaría probar los frijoles. Sí, a ver usted, está. Le echan un platito mejor. No, así está bien, vamos a probar los frijolitos. Tan sabrosos, ¿eh? Sí, son buenos. Isabel, Bueno, entonces, ahí pues vemos este ejemplo que es muy triste, y como este caso muchos, que hemos visto a personas, a mujeres, a hombres en las calles mayores de edad, pidiendo alguna limosna, alguna comida, porque obviamente por su edad ya no pueden trabajar. ¿Y los hijos dónde están? O a propios padres que quizá estén con los hijos, pero que parece como si fuese un estorbo, porque pasan de casa en casa. Y los hijos mismos en su forma de actuar entre ellos, cuando hay alguna necesidad con los padres, en vez de que se organicen, en vez de que haya esa unión para ayudarlos, se pelean. Y eso obviamente también hace pensar a la persona que es una carga. Hace pensar al padre o a la madre que es una carga. Lejos realmente de una verdadera honra, les cuesta poder ayudar. Entonces, es triste cómo muchas de esas situaciones se repiten constantemente. Y como les digo, no necesariamente solamente en casos donde han dejado a las personas, casos donde las tienen en las casas. Pero sus propias acciones, sus propias formas de ser, la forma en la que se dirigen a ellos es peor. Es peor porque dañan su corazón. En este tiempo, ¿no?, donde prácticamente llegan a esa vulnerabilidad tanto física como emocional, donde tendría que haber más apoyo, muchos de que son hijos se quejan de ellos, los toman como si fuera una carga, les ponen más problemas, y poco a poco estos padres pues se van muriendo en vida, a tal punto donde pues ya no aguantan y ahí se acaba todo. Y es justamente por desobedecer a Dios, por no entender la propia sabiduría. Cuando sea anciano, no los menosprecéis. Proverbios, capítulo 13. Verso 1, dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio va a escuchar el consejo del padre. Hoy en día, ¿cómo es? No, ¿tú qué me tienes que decir? Si tú cometiste los mismos errores, si tú hiciste lo mismo que yo, ¿de qué me estás hablando? Volvemos a lo mismo, aunque parezca un argumento real, un argumento válido, realmente no lo es.
Porque ¿cómo podemos nosotros, o sea, si nos está diciendo nuestros padres que quizá en su vida cometieron esos errores, quizá los mismos que estemos cometiendo, pero nos dicen que está mal, que no vayamos por ese camino, ¿a poco nuestra respuesta es, tú lo hiciste, yo también lo voy a hacer? Eso es una respuesta ignorante. Porque si nos la están diciendo es porque justamente ellos transitaron por ese camino y fallaron. Les fue mal. Dentro de todo eso también viene la experiencia que se tiene. Y entonces no podemos nosotros venir y decir, es que yo también voy a hacer lo mismo porque tú lo hiciste, tú cometiste los errores. No. Por eso dice, más el burlador, porque ese argumento es irónico, ¿no? Es de la ironía. Es de un burlador. No escucha las reprensiones. Alguien que no es sabio no escucha, porque justamente empieza a tratar de justificarse señalando al otro, cuando pues el que se afecta es él mismo. Porque ¿cómo va a argumentar? ¿Cómo va a decir que, porque tú hiciste lo mismo, entonces yo lo voy a hacer? No, o sea, obviamente lo dice porque a él le fue mal. Es lo que tenemos que tomar de nuestros padres. Ellos nos los dicen, nos dan advertencias porque también pasaron por ahí. No porque nos quieran coartar la libertad. No porque te quieran molestar. Pero no, nosotros nos pensamos más inteligentes, más sabios y terminamos siendo necios. Lo que aquí está diciendo. No escuchamos. Vamos a 2 capítulos adelante, Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, lo que estoy comentando. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Mas el que guarda, el que atesora la corrección, viene a ser prudente. Aquel que presta atención quizá al regaño, ¿no? Al consejo, llamémoslo así, vendrá a ser prudente. Porque él ya va a tener ese entendimiento de que si toma esa decisión, ¿qué es la prudencia? Es meditar, pensar las cosas antes de hacerlas. Y cuando ya sabemos que si actuamos, si hacemos determinada acción, va a tener estas consecuencias. Tenemos que tener la prudencia para evitarlas hacer. Pero cuando uno es necio, ¿qué es la necedad? La obstinencia a hacerlo a pesar de que ya sabes a qué te va a llevar todo esto. Y los propios que se dañan somos nosotros por nuestra necedad, menospreciando el consejo de nuestros padres. Otros 5 capítulos más adelante, estamos viendo ahorita la sabiduría de Salomón. Proverbios es un libro de mucha sabiduría. Entonces, dentro de esta sabiduría, pues estamos viendo que la honra a nuestros padres también adquirimos sabiduría. 20:20, Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Fíjense hasta qué punto puede llegar una persona cuando maldiga a su padre o a su madre. Se le puede apagar su lámpara. La lámpara, recordemos que nosotros es esa luz que habita dentro de nosotros en oscuridad tenebrosa. ¿Por qué? Porque ya no hay una guía. Si con los principales que nos deben de enseñar esos valores, ese camino por seguir, nosotros no los escuchamos, los maldecimos, dentro de nosotros ya no hay otra guía. Si no respetamos a nuestra primera autoridad, volvemos a lo mismo, ¿cómo vamos a respetar aún hasta Dios? Si no hay ese amor, no hay ese temor, se puede decir así,
ese respeto más bien a nuestros padres, ya no hay otra forma. Porque la lámpara de nuestro ser se apaga en la oscuridad tenebrosa. Ya no hay un camino que seguir. Porque como les digo, el principal lugar en que nosotros aprendemos los valores que van a ser el núcleo de nuestra vida es en nuestro propio hogar. Y si nosotros maldecimos a nuestros padres, se pierde ese, y ya no hay un rumbo que seguir. Ya no hay dónde seguir, dónde transitar. Ya se acaba, ¿no? Esa parte. Vamos a regresarnos a Proverbios capítulo 3, verso 11 al 12. Dice así: No menosprecéis, hijo mío, el castigo de Yahweh, ni te fatigues en su corrección. Porque Yahweh al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Muchos tienen algún resentimiento, quizá con sus padres, por el hecho de que hayan sido rebeldes, hayan desobedecido y hayan recibido una retribución, algún castigo. Y estos mismos hijos suelen también pensar que Dios no castiga. Y yo no lo estoy diciendo. Vuelvo a leer. Porque Yahweh al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Yahweh sí castiga. Porque ahí pone ese ejemplo como ese padre al hijo a quien quiere. Un padre, cuando a un hijo no lo quiere, no le pone ningún límite. Deja hacer lo que sea porque no le interesa, no le importa. ¿Qué pasa si un padre le da todo a su hijo? Lo que pide, le cumple sus berrinches. ¿Qué pasa? No ve a su futuro. No ve qué está formando dentro del hijo. Porque eso es no quererlo, o sea, no prestarle atención. No darse cuenta que lo que está ahí, esa criatura, es un ser humano que posteriormente se va a convertir en adulto y que tiene que tener desde pequeño las bases para que cuando sea adulto sea una persona de bien. Pero si ese padre piensa que con cumplirle todos los caprichos a su hijo y no lo regaña, no le pone límites, piensa que así lo está amando, cuando sea grande va a ser una persona rebelde, una persona que no respeta la autoridad, personas que van a pensar que todo el mundo es para ellos, personas que van a tener un ego elevado o personas que lleguen hasta atentar con otras personas por lo que quieren, porque ellos aprendieron desde pequeños que todo era para ellos. Y un padre que no ama a sus hijos los deja hacer lo que quieran. Lo mismo Dios. Vuelvo a decirlo, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Si Dios no pusiera límites también, no podríamos decir que nos ama. Porque obviamente Él no tiene hijos rebeldes. O no debería tener hijos rebeldes. Cuando uno se rebela, dice en la propia Escritura que Él le da esa retribución. Él le da esa disciplina. Y más a nosotros como creyentes. Quizá las personas porque muchos se preguntan, ¿no? ¿Por qué vemos a las personas que son malas, quizá, que pues la mayoría de veces están en pecado, por qué las vemos prosperar? Y muchas de las veces para los que somos creyentes nos cuesta un poco de trabajo a veces, ¿no? Y es que es entender eso. O sea, recordemos que
el diablo, el enemigo, le prometió todo lo que quisieran. Por ejemplo, a Yeshua le prometió que solamente tenía que adorarlo a él y le iba a dar todo lo que quería. No le iba a dar el mundo. O sea, sí es él. Si uno lo sirve, si uno se mantiene alejado de Dios, o sea, él le va a dar. Pero Dios no es así. A sus hijos que le importan, él los va a mandar, él los va a guiar por un camino. Y si estos hijos quieren ir, los va a traer al redil. Recordemos que Yeshua es el buen pastor. Así es, el pastor da la vida por sus ovejas. Pero también en el Salmo dice, tu cayado me brinda aliento. ¿Y el cayado para qué sirve? Si una oveja se intenta salir del camino, el cayado sirve para regresarla. Así lo mismo con Dios. Así lo mismo con Él. Él a los que ama va a disciplinar. A muchos no nos gusta escuchar de esto. Quizá este tema también sería, o que respondería a hablarlo en un video completo, ¿no? A muchos no nos gusta escucharlo. No nos gusta saber acerca de esto. Porque se nos ha vendido a un Dios de puro amor y comprensión. Y claro que Él es amor. Pero justo desde dentro del amor también está su justicia y su disciplina. Y si no quieres aceptar esto, pues no compaginas con el Dios de la Biblia. Si no quieres aceptar su voluntad, si no quieres hacer sus mandamientos, entonces no es para ti el Dios de la Biblia. Porque, como dice ahí, al que ama, así como al padre, al que quiere a su hijo, lo disciplina, así él también. Vamos a leer otros 2 pasajes más de Proverbios. Y vamos a tener una segunda parte acerca de este tema. Ahorita vamos a explicar por qué. Vamos a leer Proverbios capítulo 1, verso 8 al 9. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces estamos viendo que cuando uno honra a sus padres, tiene esos beneficios para su vida, porque son prácticamente un referente de qué tipo de persona es. Una persona que es agradecida por el tiempo que estuvieron ellos, pues prácticamente en su etapa más vulnerable, ellos lo protegieron, lo cuidaron, lo sostuvieron. Esta persona es agradecida y es un referente de quién es. Es una vista de cómo es de esta persona por dentro. Porque honra a sus padres. Es una persona agradecida. Una persona que obedece al Eterno también. Entonces, como dice ahí, adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, es una imagen que nosotros vamos a presentar, y como les digo, no es para agradar a los demás, pero es esa luz que estamos dando, de qué tipo de personas somos, de quién, de nuestros propios valores. Y vamos a Proverbios capítulo 6, verso 20 al 22. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te aguardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Entonces, ahí estamos viendo que las enseñanzas de nuestros padres, ¿no? Que el mandamiento de nuestros padres, pues son prácticamente una guía para nosotros. Son lo que nos van a permitir dormir tranquilo, porque se supone que nuestros padres nos enseñan estos valores, nos enseñan estos fundamentos para nuestras vidas.
qué tipo de persona debemos ser. Entonces toda nuestra vida vamos a estar, si guardamos estos mandamientos, si prestamos atención a lo que nos dicen, van a estar en nuestro ser. Y así, cuando nos enfrentemos a una dificultad, algún problema, alguna situación, vamos a tener la forma en la que actuar. Vamos a tener ese fundamento, vamos a tener ya esa vista previa de lo que hay que hacer. Entonces, esta primera parte, como les digo que hemos estado comentando, pues vemos todo lo que conlleva el mandamiento de Dios, que hay que prestar atención a sus peticiones, hay que prestar atención a sus ordenanzas, hay que honrarlos también a través de la ayuda a ellos, de no desampararlos cuando tengan necesidad. Todo eso conlleva el mandamiento. Pero yo sé que surge y hay una pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando los que nos han hecho daño han sido nuestros propios padres? O cuando han cometido un error grande. Primero quiero comentar que toda vida es diferente, toda circunstancia es diferente y encontrar una respuesta para cada situación sí la hay, pero no la vas a encontrar realmente en algún video de alguna persona. O puede ser que el Eterno te hable a través de eso. Pero considero que la manera principal en la que tú vas a encontrar esa respuesta específica para tu situación es a través de la Biblia. Dios te puede dar esa respuesta. Porque muchas de las veces cuando se comenta algo es en general. No se pueden hablar a la vez de todas las circunstancias. Y lo digo porque muchas de las veces cuando se trata de dar una explicación a estos temas que son complicados, como este punto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace la honra cuando un padre, por ejemplo, ha abusado de su hijo, de su hija? O cuando un padre ha cometido un error grande que ha dañado a los hijos. ¿Cómo se efectúa la honra? Esos son temas delicados. Y por eso es que quiero hacer estos videos, este tema en especial, en dos partes. Para hablar acerca de qué conlleva el mandamiento, explicarlo en la manera bíblica con todo. Vemos que es parte de la sabiduría prácticamente de una persona. Es el propio mandamiento de Dios y nos hace una conexión con Él para poder entender cómo obedecerlo a través de una práctica física. Pero el día de mañana voy a hablar de este punto. La honra en lo vulnerable. La honra en cuando hay situaciones delicadas. ¿Qué debemos de hacer? Entonces es nada más de una forma general cómo es que ahí nosotros como hijos pues también tenemos que efectuar la honra porque es parte de los mandamientos. Pero sé que también ahí conlleva otro punto, ¿no? Donde hoy en día pues también podemos hablar de que muchas de las veces los padres pues no enseñan acerca de la palabra. No tienen esos propios fundamentos o valores que deberían de tener. Entonces ahí ¿qué se hace? Y eso es lo que vamos a estar hablando en este tema del día de mañana. Ese punto. Porque la honra pues es continua. Y cómo nosotros tenemos que cumplir ese mandamiento en estas circunstancias. Pero como les digo, solamente pues se va a hablar de un punto general. Pero cada circunstancia es diferente. Y considero que lo principal es que cada uno pues se acerque a la comunión con Dios. Y así va a encontrar esa respuesta en específico de su circunstancia. Pero en general pues vamos a hablar el día de mañana de cómo es que esto se efectúa.
cuando tenemos estas circunstancias difíciles. Pues bueno, entonces hasta aquí dejamos este primer tema. Mañana continuamos con la segunda parte. Y bueno, de antemano, pues gracias por su atención. Que el Eterno les bendiga y Shalom.